decíamos, ¿hay una actividad de financiamiento? Sí, por 50. Por lo tanto, lo clasificamos como actividad de financiamiento 50. Por lo tanto, decimos, por actividades de operación hubieron flujos de 150, por actividades de inversión hubo flujos de 100 y por actividades de financiamiento hubo flujos de 50. En algunos casos que han significado aumento del efectivo y en otros casos que han significado disminución del efectivo. El neto, el flujo neto, hace de que entonces tengamos un aumento neto del efectivo de 100, fruto de los 150 menos los 100 más los 50 hacen a 100, más el saldo inicial del efectivo que teníamos de 100, el saldo final del efectivo termina siendo en el balance final de 200. Preguntas jóvenes. Otra vez seguimos en la manera más burda de hacer este estado de flujo de efectivo porque ni siquiera hemos visto la teoría ni nada. Pero sí es importante explicarles cómo surge un estado de flujo de efectivo con el movimiento del efectivo. Preguntas. Bien. Vamos en lo que es esta modalidad simple de hacer el estado inicial de un flujo de efectivo como actividad previa. Volvamos a este punto y reflexionemos. Sabemos que el estado de flujo de efectivo se genera del movimiento del efectivo, ¿no? Por actividades de operación 150, por actividades de financiamiento 50, en este caso, y por actividades de inversión 100, que después todo esto ha ido a componer el estado de flujo de efectivo. Ahora, en ciertas situaciones, el reflejar el estado de flujo de efectivo de 150, 50 y 100, como lo acabamos de hacer, eso muestra los flujos brutos y eso se conoce como método directo. Cuando reflejamos y decimos, estos fueron cobranzas por tanto, compras por tanto, préstamos por tanto. Esos se llaman flujos brutos y que conllevan a realizar un estado de flujos de efectivo por el método directo, porque son los flujos brutos tal cual suceden y por lo tanto la descripción debe ser cómo sucedieron. O fueron cobranzas, o fueron compras, o fueron préstamos. Ahora, ocurre que ciertos profesionales dicen, este estado de flujo de efectivo que viene a través de estas transacciones tiene ciertas actividades que son de operación. En este caso, la actividad de operación son estos 150, ¿ok? Esos 150 que hacen a la actividad de operación. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, lo vemos aquí. Es una actividad de operación, los 150. Si es una actividad de operación, la pregunta es, ¿por qué no coinciden estos 150 de incremento
con el resultado de las operaciones. Porque estos 150 que son de operación no cruza con el resultado de operaciones? Porque el estado de resultado es un estado de resultado de operaciones. Esa es la pregunta. ¿Por qué el flujo de efectivo que proviene de las actividades de operación no coincide con el flujo, más bien, con los resultados de operación? Hay algo que hace que sea diferente. Entonces, una de las respuestas es que hay ciertas partidas en el estado de resultados de operación, como por ejemplo la depreciación, que no surge, más bien, que no genera efectivo. Es una de las explicaciones. Por lo tanto, dicen, no, un ratito. Debemos hacer una conciliación. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, en el resultado de operaciones, teníamos aquí 250, teníamos unos 200 del costo de ventas, y que el costo de ventas tiene que ver también con los inventarios, perdón, más abajo están, con los inventarios que ahora son de 100. Entonces, de los 100 de inventarios, nosotros hemos vendido 200, pero digamos a 250, lo cual aquí nos queda algo así como 50 pendientes que hacen al resultado que fue de 40. Entonces el resultado de operación, el resultado de operación es de 40, no coincide con los 150, que son los flujos de operación, porque aquí lo que tenemos es que en los inventarios ha habido un movimiento de 200, de los que queda 100, de esos una parte se fue al costo de ventas. No. Mejor hagamos la conciliación. Comparemos esto que significa el flujo de efectivo por las operaciones con el estado de resultados. Y consiguientemente, a eso se llama flujo de efectivo método indirecto, que requiere de conciliar la utilidad de los 40 con el flujo de efectivo por actividades, con el flujo de efectivo que es de 150 por actividades de operación y que principalmente se debe a la cobranza de clientes. La diferencia entre 40 y 150 es que hubo movimiento en cuentas que son corrientes. ¿Cuáles son las cuentas que son corrientes? Son cuentas por cobrar e inventarios y cuentas por pagar. Para lo cual, la norma en un momento va a establecer y va a decir, para eso no necesitamos mostrar flujos brutos, es suficiente por mostrar flujos netos. Que digamos que las cuentas por cobrar de 0 a 100 aumentaron en 100. Ya no vamos a decir si se cobró o no se cobró, simplemente aumentó en 100. Que los inventarios de 300 terminaron en 100, lo cual significó los inventarios disminuyeron en 200. 100 menos 200 nos queda 100. Y que las cuentas por pagar no tuvieron aumento ni
disminución. Bien, eso debe ser reflejado aquí. Y decimos, las cuentas por cobrar disminuyeron en 100. Los inventarios disminuyeron en 200. A eso se conoce como flujos netos. ¿De acuerdo? Aquí utilizábamos flujos brutos. Aquí se utilizan flujos netos porque son simple diferencia. Porque son simple diferencia de aumento o disminución. ¿De acuerdo? Más, en este caso, partiendo de los 40 que teníamos de utilidad y más los flujos, más bien, los cargos a resultados que no mueven el efectivo, que en este caso es la depreciación de 10, nos llega a explicar que el flujo de efectivo por actividades de operación fue de 150, partiendo de la utilidad de 40, más 100 de la depreciación, más los movimientos de las cuentas operacionales, llegamos a conciliar los 150 con los 40, lo que queríamos hacer. Los 40 con los 100, los 150 conciliado con los 40. Y tenemos exactamente lo mismo. En el directo teníamos 150, en el indirecto ahora tenemos también 150. El resto es lo mismo. Actividades de inversión, 100, actividades de financiamiento, 50. Aquí, actividades de inversión, 100, actividades de financiamiento, 50, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre un flujo de efectivo por el método directo, ¿ok? Por el método directo, con relación al flujo de efectivo por el método indirecto, solo es la conciliación de la utilidad, digo, con el flujo de efectivo por actividades de operación. Esta es la diferencia. El resto es igual. Preguntas. Todavía no hemos entrado en los conceptos, ni teoría, ni nada. Solo es un flujito pequeño que estamos haciendo, pero que va a ser igualito en grandes empresas, hasta en las empresas más grandes. No deben temer esta situación. Les hice una pregunta. Sí, Para una empresa, ¿qué es mejor manejar, el método directo o el método indirecto? la propia norma, lo vamos a leer, en un momento les va a decir, es más conveniente manejar flujos de efectivo por el método directo, porque realmente refleja las transacciones y operaciones y los flujos que hacen a una empresa. Porque es mejor y clarísimo decir que las actividades de operación fueron por cobrar a los clientes 150, ¿no? Por compra de inventarios, pago a proveedores, tanto. Eso es clarísimo. En cambio, el otro, que es el método indirecto, es confuso, ¿no? Pero ya es un problema de la historia. Antes el estado de flujo de efectivo se llamaba estado de cambios en la posición o situación financiera. También este estado de cambios en la posición financiera también se conocía como estado de origen y aplicación de fondos. En el año 1992 empezó todo con un APB 19 de Estados Unidos. Es parte de la historia. En este estado de flujos de aplicación de fondos,
Por ahí hemos manejado el método indirecto, partiendo de la utilidad, etcétera, y la mayoría de los profesionales se ha acostumbrado a hacer este estado de flujo de efectivo partiendo de la utilidad y todo lo demás. Pero la propia norma hoy en día dice, no es lo más conveniente hacer eso, lo más conveniente es hacer esto. Pero la fuerza de la costumbre ha hecho que, por ejemplo, en Bolivia, las empresas sigan presentando un estado de flujo de efectivo con método indirecto, cuando lo recomendable sería aplicar el método directo. Más preguntas. No hay preguntas. Bien, entonces hay diferentes formas de hacer. Ya cuando tenemos muchas transacciones, ya no es fácil, ya no es fácil aprenderse de memoria el movimiento del efectivo como hoy día lo hemos hecho, porque es clarísimo que aquí el efectivo, aquí nomás está su movimiento en estas tres partidas. Uno por cobro de clientes, otro por préstamos y otro por compra de activos fijos. Pero cuando estamos en una empresa grande hay miles o millones de transacciones. Miles o millones de transacciones. Por lo tanto, hay necesidad de elaborar, no es tan más difícil de lo que estamos viendo aquí, solo que hay esas miles de transacciones hay que ordenarlas y por lo tanto hay que emplear papeles de trabajo. La mayoría de la gente se ha acostumbrado a manejar los antiguos papeles de trabajo con aumentos y disminuciones. En realidad, hacer un estado de flujo de efectivo más exacto es utilizando mayores analíticos como vamos a aprender nosotros en el futuro y es como son estos de aquí y que nos va a llevar a hacer unas hojas preparatorias y unas hojas de clasificatorias para entrar a lo que es hacer este estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conmigo poco a poco en 2 semanas, al cabo del cual ustedes van a dar sus exámenes de prácticos del marco de conceptos, de todo lo que significa la NIC 8, todo lo que significa la NIC 10 y la NIC 7. ¿Preguntas? Bien, entonces les voy a pedir que por favor lean la NIC 7 con mucho cuidado, porque vamos a empezar a ver, igual en el mismo tenor, esa NIC 7 desde los orígenes antiguos de lo que significaba el estado de origen y aplicación de fondos, hasta llegar a definir esta no está bien, esta cronología no está bien. El estado de flujo, esto no está bien, lo voy a sacar de aquí. Esto es de otra cosa. Desde el año 1992 hasta la fecha, ¿no? Ok. Yo prefiero dejarlo ahí porque quiero que mantengan bien fresca en su memoria esto que se llama el estado de flujo de efectivo en 10 minutos. Lo voy a guardar ahora. Voy a guardar lo que hicimos. Lo voy a imprimir y se los voy a poner en el Facebook para que ustedes estén tranquilos. Ok. Y ya está. Bien.
Con esto terminaríamos la clase y se los voy a mandar al Facebook todos estos apuntes. Si no tienen alguna otra pregunta. Lice, buen día. Sí. Un favor, ¿puede compartir los documentos que ya llevamos de la NIC 1 y la NIC 8 por Facebook? ¿Cuál es? La verdad es que ya no me acuerdo. He hecho las diapositivas, pero ya las he votado. De la NIC 1 solo nos envió el mapa conceptual y solo Bueno, el comienzo. la NIC 1 es la propia NIC 1. Lo que ya les he dicho, en la NIC 1 tienen que ver tanto la parte A, la B como la C, que están donde están los ejemplos. ¿Quieren que les pase las normas? Es la pregunta. Sí, Lice, por favor. Porque las normas la tienen, pero si quieren les paso la norma nuevamente, aunque lo tienen. Pero se los paso, no tengo problema. Y Lice, gracias. Ok. Bien, entonces esto lo voy a imprimir en posición vertical. Imprimir. Lo voy a poner aquí como PDF. Y se los mando. Ya estamos. Entonces, uy, me han cambiado de portal. Me han variado mi portal. Espero que no nos complique. A ver. Ups, ahora, ¿cómo subo en este nuevo portal los archivos? Facebook ha cambiado su presentación. Y ahora, ¿dónde están subir archivos? No hay. Bien, yo voy a cambiar a la presentación antigua, pero es que no tengo la forma de subir los archivos ahora. Sí. Oh. Debe estar por aquí, pues, ¿no? Ahí está, archivos. Ahí está, subir un archivo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que hemos hecho ahora? ¿Cómo se llamaba? 13, flujo de efectivo. Aquí está. Ok. Abrir. Y ya está. Agregar tu publicación. Publicar. Ya está, ya lo tiene. Bien, nos vemos el día martes, señores. Que estén bien. Feliz aniversario.